Las páginas de la Biblia describen la construcción de un gran templo para honrar a Dios. Era un gran deseo de David, el primer rey de Israel, pero quien contemplaría tan maravillosa obra sería su sucesor, Salomón. Después de la segunda destrucción del templo mencionado en la Biblia y de miles de años transcurridos, el obispo Macedo tuvo una gran inspiración para hacer una obra tan majestuosa como en el pasado. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fueron 4 años de construcción. Lo que antes era solo un proyecto se volvió realidad. El templo es un lugar de paz que reúne personas de diferentes clases sociales, religiones y culturas. Cada detalle fue basado en las orientaciones bíblicas. Estar en este santo lugar es remontarse en el texto sagrado y saber que la presencia de Dios es la misma. Ahora nuestros ojos pueden ver los resultados extraordinarios de millones de personas que encontraron la fe sobrenatural. En el momento que ustedes empiezan a observar de lejos cómo se ve, se siente el Espíritu Santo, se siente algo diferente, se siente una paz interior. Ni siquiera los lugares más hermosos del mundo se siente lo que esto ahorita yo estoy sintiendo, de verdad. Recomiendo 100% que vengan aquí. Dios es el mismo que actuó en el pasado. No desampara a aquellos que con la misma intensidad se entregan a Él en los días de hoy.